con este tema, cómo crear hábitos nuevos. Doctora, háblenos precisamente qué es un hábito. Mira, los hábitos son el resultado de acciones que se hacen de manera repetitiva, de manera frecuente, que se vuelven ya automáticos. Por ejemplo, cepillarme los dientes. Eso ya se creó ese hábito y uno lo hace sin que nadie lo obligue, porque ya como que el mismo cuerpo se lo manda a uno, entonces es automático, no requiere ningún esfuerzo, ¿sí? Según algunas investigaciones, dicen que el 40% de nuestra vida está llena de hábitos. Nuestro diario vivir, 40% son hábitos y el resto son conductas o comportamientos. Entonces, cuando involucramos los hábitos a nuestras tareas diarias, es más fácil, digamos, en el trabajo tú creas el hábito de que vas a trabajar de 8 a 11, te paras un ratico, haces tu pausa activa, vuelves y ya empiezas a crear el hábito y es algo innato, prácticamente se vuelve algo innato en nosotros, ¿no? La ventaja de tener estos hábitos es que se automatizan rápidamente, pero también tienen desventaja, que se convierte en un estilo de vida y no todos los hábitos son saludables. Es decir, es difícil dejarlos. Y algo bien importante, mira que hay hábitos que son saludables, pero también depende de la situación. Entonces, digamos, el hábito de ir a jugar fútbol todos los sábados, todo el día de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Lo tenía de soltero, pero cuando yo ya estoy casado, ese hábito que es un buen hábito, ¿cómo influye en el funcionamiento de la familia? Ahí es lo que vamos a ir profundizando, porque hay hábitos que Ya, son realmente buenos, excelentes. pero toca mirar las situaciones. Exacto. Entonces, teniendo en cuenta que hay hábitos buenos y hay hábitos que no son tan buenos, ¿cómo los podemos identificar, doctora? ¿Cómo sé que lo que yo estoy haciendo, o sea, lo que yo convertí en un hábito, no está bien? Si me hace daño, le hace daño a los de mi entorno. Si veo que ese hábito está generando peleas, discusiones, estrés, hay gente que le encanta dormir y que dice, no, yo no voy a conseguir ningún trabajo que no sea en las tardes o en las noches porque yo ya estoy habituado a acostarme a las 12 de la noche, despertarme a las 11 de la mañana y ahí sí a trabajar. ¿Qué pasa con ese hábito en mi vida? ¿Es funcional? ¿No es funcional? Mm. ¿Me trae bendición? ¿O al contrario, lo que está haciendo es no permitiendo que me lleguen bendiciones a la vida? Pues podríamos manejarlo de esa manera, de esa situación. ¿Qué podemos hacer para dejar los malos hábitos? Mira, primero que todo, entender cómo se formaron esos hábitos. Hay hábitos que tenemos desde que éramos pequeños y entonces la familia nos habitúa a esa manera de vivir y por eso es tan bonito que cuando yo ya me caso, ya es una nueva familia, creamos nuevos hábitos y entre las dos personas que tenemos hábitos diferentes llegamos a acuerdos para unificar una identidad propia. Entonces, cómo se formaron esos hábitos, cómo influyen en mi vida y tomar la decisión de formar mejores hábitos o extinguirlos. Ahí ya va en algo personal. Lo segundo es entender que los hábitos se vuelven automáticos y se vuelven rutinarios. Ya uno hace las cosas sin involucrar la conciencia. Y a veces mira que uno tiene problemas con la pareja, en el trabajo, con los hijos, bueno, en diferentes lugares porque uno cree que está actuando bien. Uno dice, no, pero pues yo siempre lo he hecho, yo no le veo ningún problema a eso, no pasa nada. Y es difícil que la persona entre en conciencia de que ese hábito que tiene es nocivo para la relación que está llevando, para su trabajo, para su entorno. Entonces sí tenemos que ser conscientes de que debemos cambiar ese hábito. Pueda que, digamos, vamos al psicólogo y nos dicen, mira, tienes que dejar el hábito de, ejemplo, de llegar tarde del trabajo porque cuando llegues del trabajo no vas a poder compartir tiempo con tu familia. Entonces yo digo, pero eso yo no le veo nada de raro, pero ese hábito me puede llevar a dañar mi hogar.
Entonces yo tengo realmente que estar consciente que quiero cambiar ese hábito que me parece que es nocivo, porque cuando me obligan yo lo dejo por un tiempo, pero vuelvo nuevamente a retomarlo porque los hábitos no se olvidan. Entonces eso es como montar en bicicleta, si tú aprendiste una vez ya nunca se te va a olvidar, ¿ves? Ujú. Dicen que para uno crear un hábito se necesitan de 14 días, es lo que he escuchado. Eso es Ujú. para crearlo. Y para quitarlo también serán 14 días de no hacerlo. Mira, mira, en 1950 había un cirujano plástico que hizo un estudio y en ese estudio él empezó a darse cuenta que las personas a las que le hacía su cirugía tomaba más o menos 21 días para adaptarse y ver que eran diferentes, ¿sí? Entonces, con base en ese estudio, él dijo y sacó la conclusión de que en muchos casos en 21 días ya empezaban a mostrar diferencia en su hábito de verse y de comportarse y de ser esa nueva persona. Eso lo dijo él y es 21 días que Ok. para acostumbrarse uno a verse su nueva cara, por ejemplo, esa persona para acostumbrarse a verse esa nueva cara que había tenido después de la cirugía, duraba 21 días. Entonces, esa información la tomaron los psicólogos de autoayuda para tomar como un parámetro. Mira, si tú haces esto 21 días, vas a empezar a modificar conducta. Pero en el 2009 viene Filipa Lali, que hizo otros estudios como más concretos y orientados a eso, que nos sugería que más o menos duramos 66 días para que un comportamiento se vuelva automático, es decir, para volverlo hábito. Ya no son 21 días, sino ya es el doble, un poquito más del doble. Entonces, perdón, menos, sí, más del doble. Entonces, es la idea, ¿no? Más o menos son 2 meses y un poco unos días más en que esos hábitos podemos convertir en hábito una emisión de un comportamiento. Pues ahí toma en cuenta muchas cosas. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la frecuencia, la intensidad, la disposición, que yo esté convencido, que lo quiera hacer, que no me rinda, que sea persistente, que sea insistente, que lo haga con un propósito. Mira todo lo que hay de mí para hacerlo, porque tengo que poner mucho de mi parte para poder crear nuevos hábitos. Es decir, tengo que ser disciplinado, tener un esfuerzo y hasta que llega el momento en que ejecuto sin darme cuenta. Un ejemplo, ay, yo quisiera tener esa fe y saberme todos los versículos que usted se sabe, le pueden decir a uno, ¿no? Oye, ¿y cuántas veces lees la Biblia? Ah, yo de vez en cuando o a veces los domingos. Entonces, si tú quieres aprenderte un versículo bíblico, todos los días tienes que estar leyéndolo, memorizándolo, leyendo la Biblia, estar en ese parámetro de entender que si yo repito, repito, repito y repito, es cuando empieza a automatizarse ese hábito que estoy tratando de crear. Hay algo bien importante y es una regla de tres que dice la intención que Sí. tengo para cambiar el hábito, el saber cómo lo voy a cambiar y la frecuencia, porque es que la frecuencia es un factor bien importante en el cambio de hábitos. Doctora Sandra, entonces no son 14 días, sino que son 21 días para poder crear un hábito. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta cuando queremos cambiar hábitos? Mira, primero que todo, reconocer y valorar que así sea un esfuerzo pequeñito que yo haga diariamente, frecuentemente, en todo momento, me va a permitir que se cree el hábito. No debo desfallecer, ay, no, yo ya llevo 8 días y ya estoy cansada, yo no he visto los resultados. Un ejemplo, en las dietas. Mm. Se sube uno 8 días, deja de comer azúcar. Y uno ya quiere que a los 8 días esté el cuerpo, mejor dicho, haya bajado un kilo al menos, si no, no lo baja. Entonces, mira, en psicología conductual también se habla de las aproximaciones sucesivas. Todo tiene un proceso, eso es Mm. un poco a poco. Yo no puedo, si voy a hacer una dieta,
y más en nuestro país que estamos acostumbrados a comer papa, yuca, plátano, arroz, un pedacito de carne y y una tajada también. Entonces, y un tomate de pronto, y casi ensalada, no. Yo no puedo decir, ay, no, ya desde mañana no, no. Ya entonces voy por una porción más pequeña, hasta que ya llegue a desaparecer toda la harina y ya empiezo una harina, un carbohidrato y una ensalada. Más o menos es así, es entender y valorar esos pequeños pasitos que nosotros vamos dando. Valorar porque es que el solo hecho de querer empezar a hacer un cambio en mi vida ya vale mucho. Hay personas Sí. que no les importa, no me importa si de algo he de morirme. Mm, Eso puede ser una respuesta, ¿no? O, ay, yo me siento bien así, si los demás no me quieren ver así, pues, pero no se trata de eso, se trata de lo que tú quieras habituarte. Empezar a cambiar, tener un estilo de vida diferente, tener un hogar diferente, ser un empleado diferente, tienes que tener un esfuerzo. Valora ese esfuerzo. Lo segundo, ser frecuente, persistente, no dejar de lado ese hábito, mantenerlo, no caer, estar firmes en ese propósito. Mira, son 66 días, en 2005, perdón, en 1995 se decía 21 días. En el 2009 hay un estudio nuevo que dice son 66 días. ok. Busquemos esos 66 días, 2 meses y medio, pongámoslo, en ese hábito. Y ya después de esos 2 meses y medio, tú te vas a dar cuenta que en 2 meses y medio, por ejemplo, sí pudiste haber bajado 2 kilos, 3 kilos. Y como ya tu cuerpo se empieza a habituar a esa nueva comida, así es que hasta el cuerpo mismo empieza a crear ese hábito, no solo tu conciencia, tu pensamiento, tu yo, sino tu propio cuerpo empieza a sentirlo. Eso es como cuando haces ejercicios. Tú haces ejercicio un día, pero cuando ya lo haces 8 días, 15 días, un mes, ya te hace falta y dices, no, yo qué hago aquí sentada, yo quiero pararme a hacer ejercicio. Entonces tú empiezas, tu propio cuerpo, tu propia mente te empieza a exigir y ya lo haces de una manera más natural, con más amor, con más entusiasmo, ya te compras una ropa diferente, ya empiezas a decir, esto lo puedo crear como hábito. Lo otro es ver cómo me va o cómo me va y buscar estrategias, ¿no? Entonces, si me va bien, sigo a la meta, prosigo, pero a veces no me va bien con esa estrategia que tengo, entonces busco otras estrategias, porque no solamente hay una línea recta, hay otras estrategias que me llevan a cumplir el propósito de poder cambiar y empezar hábitos en mi vida. Recordemos que hay dos tipos de motivación, la intrínseca, la extrínseca. Motivación intrínseca viene dentro de mí, es lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero cambiar, cómo lo voy a cambiar, todo depende de mí. La extrínseca depende del entorno. Entonces, si yo, un ejemplo, soy alcohólica, quiero dejar de tomar, sé que lo intrínseco todo lo tengo, voy a hacerlo, pero de pronto salgo y el entorno me está diciendo, ay, no, pero hágalo por última vez, eso no pasa nada. Los amigos, la familia, el entorno donde yo me muevo no me permite. Entonces tengo que mirar y balancear y empezar a mirar qué dejo, qué no dejo para cumplir mi objetivo. Y lo último, pues salir de la zona de confort. Entonces, entender que si yo no cambio el hábito es porque no lo quiero hacer, porque todos podemos hacer algo siempre. Perfecto. Bueno, pues entonces lo único que debemos hacer es querer. En el querer está el hacer. Y Así listo, es. empecemos. A veces decimos, no, mejor empiezo ahora que inicia el 2025. Inicio cuando tenga por ahí 60 años, pero no, ahora es el momento de hacerlo, de proponernos una meta y de pensar que sí lo vamos a lograr y trabajar por esto. Doctora Y mira, Sandra, Dianita, que como si sí, aquí en la R siempre nosotras hablamos de cómo lo ve Dios.
Y Dios te ayuda, Dios te da esa fuerza. Así Por eso es. la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me Que me fortalece. fortalece. Ay, Y qué todo lindo. lo podemos, pero Sí, en señor. Cristo, Él nos ayuda. A veces también podemos decirle, Señor, yo no puedo, por más de que yo he tratado, Mm. yo he intentado, pero no puedo. Y la misma palabra dice, tranquilo, gózate en tus debilidades, porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Yo te ayudo, yo Así te es. esfuerzo, sé valiente. Y eso es lo que Dios nos dice. Ok, gracias. Arroba mi tesoro está en el cielo para que te comuniques precisamente y veas todo el contenido de la doctora Sandra Vargas. Arroba familias en Dios. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pausa, ya retornamos. Ya viene nuestra coach en bienestar, Diana Paola Figueroa. Esta es la R, la radio que se ve y se oye en la rradio.com.